San Rafael, municipio del oriente antioqueño, resguardado entre hermosas montañas y representado por la naturaleza y la calidad humana de su gente. Pero detrás de esto, en la historia de este municipio, se encuentra la violencia por la que pasó. Esta época comenzó en mayo de 1998, donde enfrentamientos con las ACCU y las FARC hicieron que más de 1.300 campesinos se desplazaran hacia departamentos vecinos y el casco urbano del municipio. Hicieron que veredas como San Julián, Puente Tierra, La Iraca, El Topacio, El Diamante y demás quedaran completamente deshabitadas. Sus campesinos, que con tanto amor habían cuidado de sus tierras, y un día a lo que llamaron hogar lo tuvieron que abandonar por completo, llevándose algunos tan solo las prendas que tenían puestas aquel día, otros con un morral al hombro, pero nunca dejando a un ser querido atrás. La gente caminaba entre ríos de sangre, mientras que en el casco urbano se sentía la certidumbre y el temor de 1000 agujas, que poco a poco iban atravesando los hogares de cada familia. María Quintana, una desplazada y testigo de la violencia, hoy nos cuenta cómo fue su experiencia. La violencia empezó cuando se oía decir que iban a venir a hacer una limpieza. No me acuerdo el año, que iban a venir a hacer una limpieza. Por ejemplo, habían 2 muchachos que le decían los chamones, y ellos estaban por ahí estafando a la gentecita que iba para el campo, les robaban la platica, pues les robaban por ahí mercaditos, en fin, eran como ladroncitos. Y empezó una tarde, una noche, un sábado, como a las 7 de la noche, de aquí de mi casa se hicieron varios disparos, aquí para el lado de abajo de mi casa, por el barrio El Tejar. Resulta que eran 2 hermanos y mataron a uno y el otro se voló. El otro logró volarse, no se sabe si se fue herido o qué, pero de todas maneras el otro se fue y dejaron el matado ahí. La policía bajó a hacer el levantamiento y resulta de que esa misma noche, aquí en mi casa, al frente de mi casa, cuenta María que aquella noche fue la primera de muchas que viviría con temor e incertidumbre, e incluso noches sin dormir, con miedo a que de pronto entraran a su casa o incluso la asesinaran al salir. Ella, hoy en día con una voz de valentía, cuenta cómo ella misma era testigo de cómo los grupos armados acababan con la vida de personas inocentes al tratar de enfrentarse con otros grupos armados. Al pie de mi casa hubo una balacera muy tremenda, que si yo hubiera estado aquí en mi casa, seguro me habían matado porque las balas traspasaron las paredes. Y fue un enfrentamiento del barranco hacia acá, hacia mi casa y hacia la casa vecina, pero más alto se sentía aquí porque aquí traspasaron las balas a las paredes. Si hubiera estado aquí, seguro que yo tenía el primer estudio para plantar. Pero yo me fui para donde la vecina y allá me respaldé. Y entonces la gente novelera se bajó a mirar a ver qué era lo que había pasado por allá. Y no sabía porque ahí en el barranco encima estaba la guerrilla, ella fue la guerrilla, estaba ahí. Y se cree pues que ellos fueron los que mataron a los muchachos allá abajo. El muchacho que mataron, porque el otro se voló, eran 2 hermanos y uno murió. Y entonces la gente se fue a novelear, pero aquí cerquita de mi casa, más allá de la clara pavimenta, más allá de la entrada de la escuela de niños, la gente va a novelear y se vinieron, cuando venían pasando, le tiraron una bomba a 2 policías que bajaron, porque la policía primero los llamaron para que bajaran, y bajaron 2, a esos 2 les tiraron una bomba, y hirieron a uno, y el otro, y
y entonces lo respaldaron por allá en una casa. Y una gente que venía pasando les voló esquirlas de la bomba que tiraron abajo de mi casa. Entonces yo ahí mismo, al ver eso, yo me encerré en la vecina, que estaba sola porque no había ningún niño ahí. Ella, la señora de la casa, se había esperado una llamada del esposo que trabajaba por allá en otra parte y se fue, y entonces yo me quedé con el niño solita en la casa de la vecina. Yo no estaba en mi casa, en la vecina. Y resulta de que cuando ya bajó toda la policía, se dio una balacera tremenda que duró por ahí más o menos 10, 15 minutos. Y eso apenas caían balas en ese techo aquí. María, que aquel día lo recuerda con pánico y con temor, dice que ese fue uno de los primeros ataques de los grupos armados hacia el municipio. De ahí en adelante continuarían ataques, balaceras, asesinatos y demás. Hoy, donde se encuentra el Divino Niño, dejaban aquellos cuerpos que asesinaban de culpables. Los tiraban ahí como si fueran tan solo una bolsa de basura para que sus familiares, que sus ojos cansados de llorar ríos los fueran a recoger. En aquellos hogares aún marcados por la violencia se sienten las espinas y la cruz en el camino que dejó la violencia y los grupos armados que la provocaron. En ese techo, aquí pues aquí me rompieron la casita, era la otra que tenía, y la rompieron del agua al lado, me dañaron un viaje de libros que tenía que eran costosos, nadie me los pagó, porque yo puse eso, yo denuncié eso y nadie me dio nada. Y entonces ya de ahí en adelante ya siguió la violencia, ya siguieron matando gente, no sé si sería culpable o sería inocente, pero ya en adelante siguió la violencia. Yo me tocó desplazarme para vivir la hija que tenía en Cimitarra, que vivía allá, me tocó desplazarme porque yo no, después de esa balacera, yo no podía vivir con miedo de que encontró otra balacera y entonces mejor me fui para Cimitarra, pero de aquí aquí quedó mi hijo, que él decía que no tenía su trabajito, que no se podía ir y que nadie le veía a nadie, pues que imposible. Y me dijo, vaya mi mamá, que usted aquí se me vas a morir porque usted no puede comer, usted no come, usted no tiene vida tranquila, entonces váyase mejor para donde sana, donde su hija, y yo me quedo aquí en la mano de Dios, recomiéndeme allá en la Virgen y entonces por nunca que me hagan el paso. Y yo me fui, yo me desplacé, ¿cuántos años estuve trabajando? 4 años con la Cimitarra hasta que ya se volvió y hubo mucha masacre, mucha matanza, y aquí sacaron, de mi casa sacaron un joven y lo mataron aquí más abajo, a los paracos, se llaman los paracos. Y fue mucha tristeza, mucha mortandad, la que hubo personas conocidas, personas inocentes. Y ya luego, ya cuando ya se terminó esa violencia, que ya se acabaron, sería de matar todos los que tenían ellos en sus manos para matar, o cualquiera, no, ellos mataban a cualquiera. Y entonces ya cuando se terminó la violencia, que ya cuando yo estaba en Cimitarra también hicieron la masacre de los 8 aquí por Culebritas. Ahí mataron 8 de acá, mamá mataron a 8, de acá venían en la boteta del municipio y los mataron todos 8. Del muchacho que sacaron de aquí, que más abajito le dieron los tiros. Y ya después de que ya como que se calmó pues mucho la violencia, yo ya me regresé para acá, para mi casita otra vez. Pero yo me tuve que ir de huida de la violencia y de huida porque yo no comía ni dormía. Yo dormía por allí de una vecina, donde una familiar. Y allá también esas balaceras tan impresionantes que se veían del cementerio a la calle La Milagrosa. No, mejor dicho, eso fue una cosa impresionante. Mataron mucha gente, ¿ya?
Y esta es la historia de María, una desplazada, testigo de la violencia y de todo el tipo de masacres que ocurrió. Asesinatos, balaceras, etc. Hoy en día María Quintana está en su municipio. Ya con 83 años recuerda estas historias con temor de que alguna de estas cosas volviese a suceder. Aquellos recuerdos dice que jamás se le borrarán de la mente. Hoy en día también en el centro de esas familias donde algún día en fondo de sus corazones hubo espinas, ya no las hay. Pues creen que sus seres queridos hoy en día están descansando en paz. Y aquellas personas que provocaron todo este daño y violencia, la mayoría, la justicia ya los ha hecho pagar por todos sus crímenes que han cometido.